que es enseñándonos a padecer por su nombre. Es una enseñanza. El cristiano necesita aprender a sufrir por la causa de Cristo. La razón es porque yo creo que en la recta final de la iglesia van a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos a la iglesia. Y es importante que nosotros, como ya estamos a punto de partir de esta tierra, o más bien estamos a punto de que Cristo venga a recogernos, necesitamos también aprender este principio en la palabra de Dios para poder nosotros ser dignos, como lo decían los seguidores de Jesucristo, eran tenidos por dignos. Ellos mismos decían que se sentían dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Quiero leer el libro, en el capítulo 18 del libro de Jeremías, versículo 1 en adelante, y quiero en esta ocasión hablar de cómo vencer el fracaso. Ustedes que les gusta siempre tomar sus notas, que vienen listos para que recuerden estos mensajes y los repitan, y que les pueda ser de bendición para sus vidas. Cómo vencer el fracaso en esta segunda etapa de aprendiendo a padecer por Jesucristo, o crecer en medio del padecimiento. Es un crecimiento que nosotros estamos desarrollando. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Y de allí vamos a ir el Salmo 103 para poder ya pedirles que tomen sus asientos, y vamos a leer algo que es realmente excelente para que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos este principio que tiene que ver precisamente con aprender a padecer y crecer a través del padecimiento o del sufrimiento. Bendice, alma mía, a el Señor, y bendiga todo mi ser, todas mis entrañas, su santo nombre. Bendícelo porque Él es el que sana tus dolencias, el que perdona tus pecados, el que te suple, el que rescata, el que te corona, el que te da favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Vamos a través de estos principios a tratar de comprender mejor este mensaje. Pueden tomar sus lugares y, por supuesto, su atención a la palabra de Dios, que es lo más importante en esta tarde, porque no existe ninguna otra actividad sino solamente la atención a la palabra de Dios. En estos dos versículos quiero que notemos algo muy importante, que aquí se nos revela el carácter de Dios, y también, de acuerdo a lo que dice Jeremías, la fragilidad del ser humano. Dos aspectos importantes. Número uno, el carácter de Dios y lo frágil que es el ser humano. Somos demasiado frágiles, así como una vasija que puede caerse de las manos de la persona y romperse, como le sucedió al alfarero.
Y naturalmente que esto nos enseña que somos como barro. Y efectivamente somos hechos de barro. Cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que amasó tierra y formó al hombre. Increíble, ¿no? Nos hizo de la materia más barata que hay en la tierra. Imagínense si nos hubiera hecho de oro. Dios mío, si así, ¿verdad? Somos insoportables. Nos hizo de barro, de tierra, nos hizo frágiles. Porque es un material que utilizan los alfareros. Lo calientan, lo mezclan con agua y pueden hacer vasos, ollas, figuras. Después lo meten en el horno y ya dentro del horno, ya cuando se amaciza el barro, queda firme para pintarlo y también para usarlo según su beneficio. Pero de repente Jeremías ve que se le cae al alfarero el vaso y se rompe. Y cualquiera podría decir, esto ya no sirve. Es interesante, piensen por un momento, alguien pudiera decir, lo barre y lo echa a la basura. Yo creo que una persona que no entiende de esto fácilmente después de quebrado, lo agarran, lo va, yo creo que ustedes lo han hecho, ¿verdad? Algunos dicen en alguna ocasión, lo barren y lo echan a la basura. ¿Por qué? Porque dicen ya no sirve, ya se echó a perder. Hay que echarlo a la basura. Pero notamos que la Biblia nos revela que cuando pensamos que ya no hay solución, que cuando pensamos que es imposible que se pueda restaurar lo que perdiste, que es imposible que pueda ser tu matrimonio restaurado, cuando pensamos que es imposible que tu negocio se recupere, cuando pensamos que es imposible recuperar lo que hemos perdido, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Ya no hay solución. Y cuando esto sucede, pensamos inmediatamente, ya no hay solución para tu vida, ya no hay solución para tus hijos. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que todas las personas que en esta vida han hecho de alguna forma, en alguna ocasión, se les ha hecho pedazos su vida, notamos que a pesar de que hayan habido heridas, que hayan habido traumas, que hayan habido fracasos, vemos nosotros en la Biblia que Dios puede volver otra vez a regresar a cada una de las piezas que se rompieron a su lugar. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia que tiene aprender a vencer el fracaso. O sea que después de nuestros fracasos, Dios puede hacer de nosotros una persona mucho mejor que antes de que se quebrara nuestro vaso, mucho mejor que antes, que cuando Él pudiera venir y hacer una obra perfecta y restaurar todo y cada una de esas piezas que se quebraron. Pero para que esto suceda, para que Dios pueda restaurar, para que Dios pueda renovar, hacernos mucho mejor que antes, Dios nos pone una condición aquí, en este pasaje, y es lo que dice Jeremías, capítulo 15, versículos 19 al 21. En el versículo 8, fíjese bien, comienza diciendo algo muy interesante. Jeremías, capítulo 15, versículo 8, comienza primeramente hablando de algo que es valioso para que nosotros entendamos y nos demos cuenta de que Dios de alguna forma
está buscando la manera de restaurar, la manera de nuevamente volver a renovar, de nuevamente volver a restaurar nuestras vidas. En el versículo 8 vemos del libro de Jeremías 19 este principio: y pondré, versículo 19, versículo 8, ¿en dónde estamos? Jeremías 15, 8. Déjenme ver, es que se me perdió. Muy bien, sus viudas se me multiplicarán, se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía, sobre la madre, sobre los hijos, sobre la ciudad, e hice que de repente cayesen terrores, es decir, que llegaran de alguna forma terrores, vicisitudes, situaciones donde nosotros quizás nos sintamos perdidos. Pero en el versículo 19, Jeremías 15, encontramos que por tanto así ha dicho Jehová: si te convirtieres, o sea, después de que haya llegado esta calamidad, después de que haya venido esto, dice: si te convirtieres de tu maldad, si te convirtieres de tu estilo de vida, yo te restauraré, te repondré, y delante de mí estarás y serás como mi boca. Vean ustedes lo impresionante que Dios puede hacer. En otras palabras, si cambias tu estilo de vida, yo te voy a reponer, te voy a restaurar, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás, imagínense ustedes, de la forma tan impresionante en la que Dios puede restaurar. En el versículo 20, y te daré para este pueblo por fuerte muro de bronce, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor, y librarte he de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Pero notemos que primeramente habla los terrores, de las angustias, de las situaciones de fracaso, de las situaciones de caída en la que eventualmente podemos caer. Pero sin embargo, cuando nosotros no nos damos por vencidos, sino persistimos, a pesar de que haya llegado alguna calamidad, alguna tristeza, algún fracaso a nuestras vidas, pero la persistencia nos da algo mucho mejor que lo que nosotros pudiéramos esperar. Imagínense ustedes toda la protección de Dios después de que quizás el fracaso tocó tu puerta y trató de destruirte. Vemos, te levanta de una manera mucho mejor. O sea, sin importar de qué forma hayas fracasado en la vida, no puedes darte por vencido. No puedes darte por vencido y pensar y decir: ya no hay solución, ya no tiene caso seguir viviendo, como muchas personas tienen este tipo de pensamientos. Ya no tiene solución mi matrimonio, ya no tiene solución mi hijo, ya no tiene caso ni siquiera ir a la iglesia. Hasta ese punto en ocasiones puede llegar este tipo de lucha, de situación a nuestra vida. Ningún pensamiento como este puede venir a la mente de un hijo de Dios, porque no es lo que Dios espera de nosotros. Porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es un Dios de toda consolación, y es un Dios
de restauración, es un Padre de misericordia y nos dice en esta noche: yo puedo arreglar otra vez tu vida, sin importar qué tan destruida y qué tan quebrada o cuántos pedazos se haya hecho la situación que estás viviendo. Yo puedo arreglar, yo puedo restaurar, yo puedo cambiar tu lamento en baile. La Biblia dice: si Él cuida de las aves, díganme ustedes, que ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, pero sin embargo nuestro Dios las solventa, las alimenta, las levanta. ¿Acaso no somos más importantes nosotros que las aves? Bendito sea su nombre. Somos mucho más importantes nosotros, somos más valiosos para Dios, porque somos valiosos porque su salvación llegó a nuestras vidas y es lo que nos hace valiosos, no lo que somos, sino lo que Cristo hizo por nosotros. También la Biblia nos dice: no se afanen, porque nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad. Conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros dolores, Él conoce nuestras tristezas, conoce nuestras angustias. Él sabe cuando en algún momento de nuestra vida estamos sufriendo. A lo mejor tienes una debilidad muy fuerte en tu vida y puedes pensar que así como estoy, Dios ya no creo que me ame, yo creo que Dios ya no me quiere, yo creo que Dios se olvidó de mí. Quiero decirte, Cristo está contigo para levantarte, para asegurarte de que todas esas piezas rotas sean perfectamente bien unidas, como que si nada hubiera pasado en nuestra vida. Cristo es el Señor. Él nos sigue amando, Él nos sigue guiando a pesar de cualquier cosa que pudiera suceder en nuestra vida. Dice en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y dice el versículo 3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no sabes, que tú no conoces. Ahora, a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, en el mundo no existe alguien que no sufra, que no pase por un sufrimiento. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona que ha tenido fracasos en la vida de una y de otra manera y la otra que también ha fracasado y que, pero se sigue hundiendo, se sigue amargando cada día? ¿Qué diferencia existe? Porque hay personas que fracasan, comienzan a hundirse en su vida y lejos de pedir ayuda, se siguen hundiendo. Se siguen amargando cada día más. ¿Por qué razón no son restaurados? Porque la diferencia está que a pesar de haber tenido fracasos una persona en la vida, siempre de una y de otra forma se levanta. Sin embargo, otros que han fracasado siguen hundiéndose en el fracaso. Se siguen amargando cada día más y más y más. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué uno se puede levantar o se pudo levantar mientras que el otro sigue amargándose, sigue amargado, se sigue hundiendo, sin aparentemente tener una solución para su vida? Número uno, ¿quién de nosotros no ha tenido un fracaso en la vida? ¿Quién de nosotros en algún momento no ha pasado por alguna situación difícil
en su vida personal, en su matrimonio, con los hijos. Quizás hubo un dolor, una tristeza, alguna pérdida, o quizás hasta en el noviazgo, porque muchos sufren en el noviazgo, porque se te fue el gavilán pollero y estás triste y no sabes qué hacer. Hay situaciones que nos entristecen. En algún momento todos hemos experimentado en la vida desilusiones, fracasos, amarguras, complejos, traumas. En algún momento todo esto llega y nos ha de alguna forma herido en el corazón y nos han causado mucho dolor profundamente. Sin embargo, la forma en que nosotros reaccionemos a las experiencias que estamos atravesando, esto es lo que va a hacer que o Satanás o Dios actúe. No existen términos medios. No existe otra fórmula. O es Dios obrando en nosotros, o es Satanás hundiéndonos. Dependiendo, como les decía, la forma en que nosotros reaccionemos a la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que hacemos? Que actúen en tu vida y levantarte, o lo último, darte la última estocada para que te sigas hundiendo más y más. Todo depende de quién es en quien tú estás confiando. Si es Satanás, puede ser que te hunda más y más. Porque Satanás puede hacer que un cristiano siga preocupado por sus fracasos. Sí, así es. No escucharon mal. Lo voy a repetir. Satanás puede hacer que un cristiano siga preocupado por sus fracasos. ¿Saben ustedes por qué? Porque Satanás es experto en poner culpa en el corazón día y noche, día y noche, constantemente. Dice la Biblia que nos acusa, porque Él es el acusador de nuestras almas. Es el acusador y el que va a luchar para que tú te hundas en el fracaso, para que te amargues la vida, para que no confíes en Dios, para que te pierdas y para que no puedas alcanzar la victoria que estás a lo mejor buscando en esa situación, en ese dolor, en esa angustia que estás pasando. Si tú reaccionas a Satanás, vas a seguir culpándote, vas a seguir traumado, vas a seguir acomplejado y nunca te vas a poder levantar para poder vivir una vida que realmente agrade, exalte al Dios y Salvador al que estamos sirviendo. Y en primer lugar, tienes las presiones de otras personas. Hay un dicho que dicen que del árbol caído todos quieren hacer leña. Hay gente a nuestro alrededor, fíjense con esto que les voy a decir, las presiones de otras personas. Hay gente a nuestro alrededor que está esperando que caigas. Están esperando tu fracaso, están esperando el momento de verte caer. ¿Para qué? Para venir a patearte, no para levantarte. Están esperando que hagas algo malo, algo que te avergüence, algo buscando la forma en cómo humillarte.
Y en cuanto ven este tipo de actitud, inmediatamente, escuchen ustedes, empiezan las patadas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque realmente lo único que buscan es que tú seas una persona derrotada. En lugar de venir a tenderte la mano con misericordia y que puedan decirte, vengo a ayudarte a que te levantes, no, vienen a darte patadas cuando estás tirado, cuando estás en el suelo. Y por eso encontramos nosotros realmente en este mundo mucha falta de misericordia y de compasión. Porque el hombre es fácilmente capaz de hasta juzgarte. Hasta el infierno te pueden meter el hombre, como si tuviera la autoridad de hacerlo. Como si tuviera esa autoridad de decirte, usted por esto y por otro, usted es un hijo del diablo, se va a ir al infierno. ¿Y cómo sabes? ¿Quién te dio esa autoridad? En vez de venir y tener misericordia y levantarnos, por eso el salmista David tenía tanta razón cuando dijo que me juzgue Dios y no el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene misericordia. Dejemos mejor que Dios sea el juez, que Dios sea el que nos juzgue, que sea Dios el que dé a cada uno según fuere su obra, porque el hombre no tiene misericordia, el hombre es cruel. Es cruel. En vez de levantarte te patea. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué razones? Por celo. Pero vemos que realmente que cuando Dios es el que actúa, las cosas son completamente diferentes. Un hombre de Dios, un hijo de Dios, no tiene ese tipo de corazón. Un hijo de Dios está para levantar, para servir, para bendecir, para hacer que aquellos que están caídos, lejos de ir a pasearlos, extenderles la mano de amor y de misericordia. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que disfrutemos del dolor de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque es algo que yo no lo comprendo. En segundo lugar, la presión de uno mismo. Número uno, la presión de los demás, de las demás personas que están a tu alrededor, que en vez de levantarte te patean y buscan la forma de hundirte más. Número dos, la presión de uno mismo. Y esto es el perfeccionismo. Y no perdonan absolutamente nada. Ni a sí mismos se saben perdonar. Les voy a tratar de dar este principio. ¿Cómo es que ni a sí mismos se saben perdonar? Por ejemplo, en Génesis 4:13 tenemos un ejemplo de esto. Escuchen esta expresión. Grande es ¿qué? Mi iniquidad, para que sea perdonada. Escuchen esto. Esto es increíble. Es como condenarte tú mismo. Es decir, no hay, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Esa fue precisamente la reacción que sufrió Caín. Grande es mi pecado para ser perdonado. Cuando Dios lo estaba juzgando. ¿Acaso Dios lo estaba juzgando? ¿Notan ustedes que Dios lo estaba juzgando? No. La forma en que Dios le habla es extendiéndole la oportunidad para ser perdonado. Increíble. Pero se condenó solo, igualito que ¿quién? Que Judas Iscariote. Tenemos por lo menos 2 ejemplos en la Biblia de personas que se autocondenaron. Una presión de sí mismo, como darte por vencido. Ya
Ya me cansé, hasta no importa lo que pase. Ya no me interesa la iglesia, no quiero saber nada de los hermanos, no quiero saber nada de nadie. Los quiero borrar del mapa todos, de mi vida, de mi corazón. Dígame usted, ¿acaso no ha habido personas que piensan así? Yo los he oído. Y no es chisme, yo lo sé. Hablar de esa manera. Y caen en el legalismo. ¿Por qué llegaron hasta este nivel? Porque fueron personas que vivieron criticando el menor error de los demás. Escuchen esto, es interesantísimo. Vivieron criticando los menores errores de los demás. Persiguieron a los justos. Persiguieron a los que servían a Dios, como lo hizo Caín, como lo hizo Judas, que el día en que entregó a Jesucristo hasta remojó su pan en el chocomil, en el chocolate abuelita que tenía Cristo en la mesa con los apóstoles. Alguien cercano a él. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre persiguieron a los que amaban a Dios y se creen perfectos y creen que ellos nunca fallan. Siempre están llamándole la atención a los demás. Oh, pero cuando caen en pecado, son los hombres más cobardes que hay. Son los hombres más cobardes, no aceptan sus errores. Y se autocondenan. Es una presión a sí mismos. ¿Cómo voy yo a declarar que cometí un error si soy el perfeccionista, el que siempre me la llevé criticando hasta los menores errores de los demás? Y muy difícilmente se humillan. Por eso la Biblia dice, con la vara que midas serás medido. ¿Qué es lo que pasa? Que pierden absolutamente todo el interés de los demás y se centran en sí mismos. Y buscan lambiscones para que les sigan su rollo. Es muy común que este tipo de personas hagan esto, para que les hagan el paro. Ay, disculpen las palabras que estoy usando, pero es el lenguaje más simple para entender lo que quiero decirles en esta noche. ¿Y qué es lo que hacen? Muestran cero amor por las almas. Primero mi pellejo, primero mis dientes y después mis parientes. Cero amor por las almas. Cero. Son capaces de atropellar con tal de salir inocentes. Cero amor por las almas, cero amor por la obra de Dios, egoístas, egocéntricos. Cuidado con esto. Por ignorar lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ignoran este principio, este tipo de personas. Lo ignoran completamente. Cuando un cristiano cae, no tiene por qué quedarse caído. Cuando un cristiano peca contra Dios, no significa que ha perdido su salvación. Simplemente somos carne. Dios se acuerda que somos carne, que somos polvo. Y hay un dicho, dice, muy popular, que de los arrepentidos se sirve Dios. Y este es el principio más importante que todo aquel que cree en Jesucristo, es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando alguno de nosotros está llevando una carga
muy pesada. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. En otras palabras, Dios está diciendo, echa sobre mí tu carga, dice el Señor, que yo la voy a llevar. No tienes por qué estar cargando esas cargas. Pero la diferencia está en que hay muchos cristianos que no han aprendido a responder a lo que escribió el apóstol Pablo en 1 de Pedro 5, versículo 6 y versículo 7. Vamos a establecer principios para no permitir que el fracaso se apodere de nuestras vidas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? No vamos a permitir que el fracaso tome control de nuestras vidas. Vamos a ir a la Biblia. Él dice, yo los haré descansar, porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Echa sobre mí tus cargas, yo las voy a llevar. Pero la diferencia está en que el cristiano no aprende a responder a los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Por qué no aprendemos estos principios? Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Escuchen ustedes, este es el principio más importante que nosotros debemos establecer para que el fracaso salga fuera de nuestras vidas. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce, significa para que Él los levante cuando fuera tiempo. En otras palabras, echen toda su solicitud, llénenla, la solicitud, llénenla, fírmenla y póngansela a Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué tal? Qué interesante. Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado. Él está con nosotros. Por eso la Biblia nos dice, sed templados, versículo 8, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda en nuestro alrededor, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando a quien amargar, buscando a quien mantenerlo en el fracaso, hundirlo en la miseria, en la amargura, en el dolor, para que no se levante. Mientras que la Biblia nos enseña un principio excelente y maravilloso, donde nosotros tenemos una poderosa mano en la que podemos ir a humillarnos para que nos ensalce, para que nos levante, para que podamos nosotros decirle a Él todo lo que estamos pasando y Él nos levante a su tiempo. En el tiempo justo Dios nos levanta. Gloria a Dios. Hay quien dice, creo en Dios, creo en la Biblia, la palabra de Dios, gloria a su nombre, pero la actitud que tienen demuestra que no es cierto que creen en la Biblia, porque no aplican estos principios. Si Cristo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y nosotros no aprendemos este principio, entonces no es cierto que estamos descansando en Dios. Y si nosotros lo hacemos y no descansamos, si alguien dice, pues yo ya hice todo lo posible, y dice, y no puedo descansar, entonces significa que está haciendo a Dios mentiroso. Y no es así. Todo hombre es mentiroso, mas solo Dios verdadero. Pero si sigues cansado, si sigues trabajado más y más y más, y no haya descanso para tu alma, haces entonces a Dios mentiroso. ¿Saben por qué? Porque en Él, en Dios, en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo, hay recursos para hacernos descansar.
Hay recursos para que podamos nosotros fortalecernos. Y si no descansamos en Cristo y no aprendemos a dejar nuestras cargas en Él, las cargas de la vida nos pueden hundir y nos pueden llevar al fracaso. Y que pueden destruir todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en esta tarde, créele al Señor. Y en esta noche, ven y deja tus cargas aquí, en este altar. Deja toda carga en este altar. Deja ese saco que traes, ese contrapeso que traes. Déjalo aquí en este altar en esta noche. En el Salmo 103, donde estábamos, versículos 1 y 2, vemos que David habla y dice: bendice alma mía al Señor, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y escuchen, no olvides ninguno de sus beneficios. Hay recursos en Dios para no hundirnos, para levantarnos del fracaso. David se habla a sí mismo diciéndole a su propia alma: alma mía, bendice al Señor, no se te olviden ninguno de sus beneficios. Lo primero que el salmista nos quiere recordar es que debemos siempre desarrollar la tendencia de poner nuestros ojos en Cristo Jesús y recordar lo que Él ha hecho de nosotros en el pasado, en nuestra vida. Número uno, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Nos dio la salvación. Nos dio el poder de su Espíritu Santo. Por eso, cuando el fracaso quiera venir y destruirte, tú tienes recursos. Cae inmediatamente de rodillas y dile: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Alaba a Dios, porque aún tengo de alabarle. Él es el que te corona de favores. Él es el que te corona de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Él es el que te rejuvenece de tal manera como se rejuvenecen las águilas. ¿Qué recursos tan maravillosos y tan impresionantes tenemos nosotros en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Él dijo que nos capitanearía hasta la muerte, y creo que Él ha cumplido hasta aquí. Él es fiel y justo, y nos ayuda y nos fortalece. Es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. En el versículo 13 y 14 de este Salmo 103, aquí nos enseña que debemos siempre de recordar y estar seguros que hay un Dios y Salvador que sí nos comprende siempre, que nos va a perdonar. Como el Padre se compadece de los hijos, escuchen, así se compadece nuestro Dios de nosotros. Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce lo que somos, se acuerda
que somos polvo. Imagínense si Dios no sabe todo eso. Así se compadece de lo que tú estás atravesando. Así se compadece de tu tristeza. Así se compadece de tu necesidad, de lo que estás padeciendo. Si no hayas a nadie que tenga compasión de ti, quiero decirte, hay un Dios en los cielos que se compadece de nosotros. A pesar del fracaso, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo que hayamos vivido, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Vamos a terminar por último en el Salmo 37. Vamos a leer 2 versículos. Salmo 37, 18 y 19. Y dice: conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Esto ya lo estableció Dios. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos, serán llenos. Versículo 24. Cuando cayere, no se quedará postrado. ¿Quién? El justo. Porque Dios, nuestro Señor, nos sostiene con su mano. Mozo fui, dice David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No tenemos por qué vivir en derrota, no tenemos por qué vivir en la autolástima, en la autocompasión, ni en la amargura, ni en el rencor. Tenemos todos los recursos de un Dios todopoderoso que está a nuestra disposición en la Biblia. Por eso en esta preciosa noche te quiero decir, quieres exaltar, quieres glorificar, quieres reconocer a este Dios y Salvador Jesucristo conmigo en esta noche. ¿Quieres hacerlo? Pues es tiempo de decirle: Señor, te doy gracias y te pido que me levantes, que me fortalezcas y que me des fuerzas para seguir adelante en el nombre de Jesús.